Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerden activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarnos lo pueden hacer dejando su like. Así nos ayudan a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen el mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñenos a conocer de cerca los detalles de esta historia. En El Salvador está ubicado San Pedro Perulapán, un municipio del departamento de Cuscatlán que para el año 2013 tenía un promedio de 50,000 habitantes y alrededor de 50 policías para cubrir toda la zona. Los locales aprendieron que un asesinato solo anunciaba que otro ocurriría más adelante. La mayoría de los crímenes cometidos por miembros de la MS se daban por venganza entre pandillas que querían ampliar sus territorios. En el cantón La Esperanza se podía ver a un sujeto sentado a menos de 1 kilómetro de distancia de otro sobre la carretera principal que conduce al punto de buses. Todos ellos colaboradores de la pandilla. Servían como postes y eran los encargados de monitorear quién entraba y salía de la zona para informarle al cabecilla alias Chentecabra si la policía o personas desconocidas estaban ingresando a dicho sector. Entre los años 2014 y 2016, los habitantes de la zona fueron testigos de 181 homicidios y 143 asesinatos, todos cometidos por la Mara Salvatrucha que operaba en la zona norte de Perulapán, una zona montañosa y poco urbanizada que ayudaba a que los miembros de la pandilla huyeran para esconderse de la policía. En este caso hablaremos sobre Vicente Candelario Vivas, un chico humilde y muy respetuoso, que estudiaba 8º grado en el Centro Escolar La Esperanza. En sus ratos libres ayudaba a su papá en las labores agrícolas. Vicente quería ser militar, así podía tener un salario fijo para apoyar económicamente a sus padres, por lo que en cierto momento de su vida ingresó a la Fuerza Armada de El Salvador. Y en el año 2013 la pandilla del Barrio 18 asesinó a 2 de sus primos y a un hermano. Conmovido por la pérdida de sus seres queridos, desertó del cuartel. A partir del año 2014, el nombre de Vicente Vivas, alias Chentecabra, comenzó a tomar notoriedad en Perulapán. Se decía que era él el líder de una pandilla que él mismo había organizado para vengar las muertes de sus familiares y eliminar a sus rivales del Barrio 18. Además tenía otro propósito, quedarse con el territorio que estos dominaban. Aquel niño, al que lo caracterizó por muchos años su humildad y buenos valores, al que los habitantes vieron crecer y jugar por las calles polvosas, se había convertido en el pandillero más temible que no solo daba órdenes de cometer los homicidios, sino que también acompañaba a sus homeboys para cometer los crímenes de un solo acto, a 2, 3, 4 o hasta 5 personas de una sola vez. No le temblaba el pulso en el uso de las armas que se cree robó cuando desertó del ejército. Vicente había logrado caer en las garras de una de las pandillas más grandes y peligrosas que operaba para esa época en El Salvador. En poco tiempo, Chentecabra cometió varias masacres. Una de ellas ocurrió el 31 de julio del año 2015. Ese día, el cabecilla de la MS buscaba desde tempranas horas a un pandillero del Barrio 18. Quería quitarle la vida. Tenía sed de venganza y le habían llegado rumores que su objetivo se encontraba en la calle principal, justamente donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. Chentecabra, en compañía de otros 5 individuos armados, se dirigieron hacia ese lugar a pasos acelerados. No quería que alguien alertara a su rival y éste huyera nuevamente. Mientras en el cumpleaños había un promedio de 50 personas, entre niños, mujeres y adultos. Algunos de los asistentes estaban en la calle conversando entre ellos, como suele ocurrir en las celebraciones. La piñata ya se había reventado. Los niños formaron una fila para que les sirvieran los tamales de gallina. Fue en ese instante que Chentecabra ubicó a su rival y comenzó a disparar a lo loco contra el grupo de personas donde el pandillero permanecía sentado. Los asistentes salieron corriendo
queriendo huir desesperadamente de la muerte. Varios cayeron al suelo luego de tropezarse entre las piedras. Otros corrían sintiendo lo caliente de la sangre que salía de alguna parte del cuerpo, que brotaba por una bala que les había perforado la piel. El pánico y el terror inundaron la fachada de la casa. Se escuchaban voces que decían: «Tírense al suelo, cúbranse y no levanten la cabeza». La mayoría entró a la vivienda y cerraron la puerta, pero otros no corrieron con la misma suerte. Los pandilleros continuaban disparando y una bala atravesó el brazo derecho de Josué. Comenzó a arrastrarse hasta llegar a un granero y pedía que le abrieran la puerta, asegurando que no quería morir. De pronto las detonaciones pararon. Todo esto había durado 1 minuto, pero parecía haber sido una eternidad. Una niña de 7 años estaba agonizando cerca del granero. Había recibido un disparo en la cabeza, pero de pronto sus ojos se cerraron para siempre. A pocos metros, 2 niños menores de 15 años habían recibido varios disparos. Lamentablemente perdieron la vida. Chepe Cabra se acercó a las víctimas, se quitó el gorro Navarone y dijo que se había equivocado, que a quien buscaba no estaba entre los muertos. Los sujetos se fueron caminando como si nada había pasado. La policía llegó para auxiliar a los heridos y llevarlos al hospital más cercano para que pudieran recibir asistencia médica. En junio del año 2015, la policía se enfrentó a un grupo de pandilleros, donde 6 de estos sujetos fallecieron. Chente Cabra estaba convencido de que los oficiales los habían asesinado mientras dormían y no como las noticias habían informado, por lo que comenzaron a planear el asesinato de un policía. 3 meses después, un grupo de 4 pandilleros se armaron con armas de largo alcance y se sentaron a esperar el último bus de la ruta 144, autobús que había tomado el agente José Reinaldo Hernández, a quien los miembros de la MS ya tenían controlado. Cuando el bus hizo parada en ese sector, los sujetos salieron de entre la maleza, se subieron a la unidad y abrieron fuego contra el agente. Lamentablemente, otras 3 personas inocentes perdieron la vida y 9 resultaron heridas. La Policía y Fiscalía General de la República aseguraron que no descansarían hasta encontrar a Chente Cabra. Comenzaron a buscarlo. Realizaron varios operativos con el propósito de capturarlo. Lograba esconderse en la zona montañosa, donde pasaba por largos días y regresaba cuando todo volvía a la normalidad. En uno de esos operativos, la policía logró la captura de 90 pandilleros, todos acusados por homicidios y masacres, pero con Chente Cabra en las calles. La violencia incrementó en la zona norte de Perulapán. Este hombre retaba a las autoridades y no se daba por vencido, a pesar de que la mayoría de sus hombres estaban tras las rejas. Pero la noche del sábado 21 de agosto del año 2016, Chente Cabra fue a visitar a su novia, pero no iba solo. Le acompañaban 5 de sus soldados, que eran los que siempre lo custodiaban a donde quiera que fuera. Vestían ropas oscuras similares a los uniformes de la policía. A pocos metros de llegar a su casa, Chente Cabra y sus acompañantes fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza de Intervención de Territorios de la Policía Nacional Civil, que rodeaban aquella vivienda. Al verse emboscados, comenzaron a disparar contra los oficiales, quienes inmediatamente respondieron al ataque. 5 lograron escapar, pero Chente Cabra murió luego de recibir un disparo en el pecho. Su cuerpo fue localizado al fondo de un barranco. La noticia inmediatamente corrió por toda la comunidad. Se decía que luego de un intercambio de disparos entre la policía y Mara Salvatrucha, a Chente Cabra lo habían asesinado agentes del FIRT. Los residentes del lugar estaban alegres porque el cabecilla más terrible y peligroso, que había convertido en un infierno al cantón La Esperanza, y aquel que había asesinado a más de 30 personas en los últimos 2 años, había caído, pero no por unos días, sino para siempre. Ese día
Un residente señaló a Chente Cabra como el diablo de la esperanza. Manifestó que ese hombre dijo en más de una oportunidad que iba a explotar todo el cantón. Con su muerte, todos sintieron un gran alivio. Parecía que la pesadilla había terminado y creyeron que a partir de ese día las cosas serían diferentes. A los 3 días de su muerte, la pandilla nombró como sucesor a Romero García alias El Chele, un pandillero que acompañó en la mayoría de homicidios a Chente Cabra. El Chele, como venganza por la pérdida del cabecilla, ordenó los asesinatos de Fidel Cruz y Bori García, motorista y cobrador de la ruta 524. La policía investigó que los pandilleros creyeron que el operativo donde había fallecido el cabecilla era por una denuncia que los empleados de la ruta habían hecho por el cobro de la extorsión, aunque las autoridades aseguraron que el objetivo había sido parte de los patrullajes rutinarios que se deben realizar en la zona. Esta vez, la policía montó un fuerte operativo para dar con los responsables de la muerte del cobrador y motorista. Los oficiales no descansaron hasta capturarlos. Entre los detenidos estaba el Chele. Todos fueron llevados a la cárcel para esperar el proceso judicial. Lamentablemente para el juez, la fiscalía no logró aportar las suficientes pruebas que incriminaban a los sujetos en los 2 homicidios y estos quedaron en libertad. Cuando los miembros del barrio 18 se dieron cuenta de que el Chele había quedado libre, lo buscaron para quitarle la vida y tomar control de todo el territorio. El Chele sabía que lo buscaban y se escondió de sus rivales por muchos meses. La pandilla 18 notó su ausencia y comenzó a tramar un plan que de alguna u otra manera tocaría los sentimientos del cabecilla de la MS-13. Era enero del año 2017, cuando Edwin Giovanni Hernández, alias Chipilín, y Alexander Salvador Cruz Mendoza, alias El Triste, esperaron al estudiante Juan José Carpio en la calle que él recorría para regresar a su casa. Esa tarde, Carpio caminaba acompañado de otros estudiantes. Los pandilleros del barrio 18 salieron a la calle y le preguntaron por el Chele. Carpio, sorprendido, les dijo que no sabía nada acerca de él, pero los pandilleros no le creyeron, sacaron sus armas y le quitaron la vida. Esto ocurrió a plena luz del día y en presencia del resto de alumnos, que al escuchar los disparos salieron corriendo para esconderse del grupo de hombres armados. Los maestros lamentaron la trágica muerte de Juan José Carpio, alumno al que describieron como un estudiante callado, bien portado y servicial, que siempre quería ayudar para mantener limpio el salón de clases. Para la policía, los del barrio 18 asesinaron al primo del Chele para enviarle el mensaje que estaban entrando a su territorio y tenían como propósito ganárselo. Así terminó la historia de Chente Cabra, que asesinaba con saña, sin piedad y quizá hasta por placer. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Esperamos que estén bien donde quiera que se encuentren. Infinitas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Nos vemos en un próximo video de su canal Casos, Crimen y Misterio. Hasta luego.